todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a la cápsula número 2 del módulo Control de Gestión en la Nueva Educación Pública, perteneciente al curso Planificación y Control de Gestión en la Nueva Educación Pública, impartido por la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad O'Higgins en conjunto con la Dirección de Educación Pública. En esta cápsula revisaremos algunos elementos operativos y concretos del control en las organizaciones, particularmente en las organizaciones públicas. En este sentido, debemos tener como principal consideración que el control está presente de forma constante y transversal en el Estado, a través de distintas herramientas y a través de distintos instrumentos que tienen por objetivo generar un monitoreo de las acciones que realizan distintos apartados o distintos ámbitos del Estado de Chile. En ese sentido, podemos tener, por ejemplo, presente el control administrativo, el control jurisdiccional, el control político y el control constitucional. El control administrativo es ejercido principalmente por organizaciones de nivel central, tales como el Consejo de Auditoría Interno General de Gobierno, también la Dirección de Presupuestos perteneciente al Ministerio de Hacienda, entre otras instituciones relacionadas a controles administrativos. También tenemos el control jurisdiccional, el cual es ejecutado o llevado a cabo, por ejemplo, por los tribunales de justicia, como un ámbito importante para poder monitorear y desarrollar acciones que apunten a la generación de instrumentos de control. Junto con ello, el control jurisdiccional puede ser llevado a cabo, por ejemplo, por la Contraloría General de la República, quien es la encargada de realizar la toma de razón de los distintos actos administrativos del Estado. También tenemos el control político, el cual puede ser llevado a cabo por la Cámara de Diputados o por el Senado, y que apunta a poder generar mecanismos de peso y contrapeso a las acciones que realice el Ejecutivo. Así también, en Chile tenemos el control constitucional, el cual es llevado a cabo por la institución correspondiente al Tribunal Constitucional, que debiese poner atención en que las acciones aprobadas por la Cámara de Diputados y por el Senado no contravengan los principios constitucionales resguardados en la Constitución política del país. Sin embargo, además de esos 4 controles mencionados, aparecen otros actores que realizan de alguna u otra manera procesos de control a la gestión, entendiendo que el control es un espacio y son procesos que son constantes y transversales. Tenemos, por ejemplo, a la ciudadanía como un actor importante para generar monitoreo de la labor que realizan las instituciones pertenecientes al Estado de Chile. La ciudadanía, entonces, a través de acciones como por ejemplo la rendición de cuentas, la solicitud de información, entre otras, también contribuyen a generar procesos de control de gestión en el Estado. Los medios de comunicación, el sector empresarial, también son actores importantes que se vinculan con esta idea de controlar, de monitorear la gestión que se realiza en diferentes instituciones y organizaciones públicas, entendiendo que estas instituciones y estas organizaciones utilizan recursos públicos que son de todas y todos. Por tanto, los procesos de control son fundamentales para asegurar un uso adecuado, eficaz, eficiente y transparente de estos recursos. Particularmente en esta cápsula vamos a revisar algunos aspectos relacionados al control interno, que es un proceso llevado a cabo principalmente por el jefe o jefa de servicio, el equipo directivo, pero también los demás funcionarios y funcionarias de una organización. Los procesos de control interno tienen por objetivo proporcionar el aseguramiento en la consecución de los objetivos que se ha propuesto alguna institución pública. En este caso, los procesos de control de gestión asociados al control interno pueden tener 3 objetivos diferentes. El primero de ellos es un objetivo operacional, es decir, asegurar la eficacia y la eficiencia de las operaciones, actividades y acciones concretas que realice una organización, incluidos en ello los objetivos de desempeño, los objetivos financieros y operativos, y también la protección de sus activos frente a posibles pérdidas. En ese caso, vamos a tener procesos de control interno asociados al objetivo operacional, que van a resguardar lo mencionado anteriormente.
También podemos tener procesos de control interno que busquen entregar objetivos asociados a la información, es decir, que distribuyan información financiera y no financiera que puede ser interna o externa y que van a abarcar diversos aspectos de la institución, poniendo atención particularmente en elementos como la oportunidad de esta información, la transparencia de la información y también la fiabilidad de la misma. Por último, tenemos procesos de control interno que están asociados a un objetivo de cumplimiento, es decir, hacen referencia al cumplimiento de leyes, de normativas, de regulaciones sobre la cual esté sujeta la organización gubernamental en particular. Entonces, va a ser interesante definir dentro de los procesos de control qué es lo que nos interesa conocer: aspectos operacionales, aspectos informativos o aspectos de cumplimiento. Junto con ello, el control interno presenta diversos componentes que deben ser cumplidos para poder asegurar actividades de monitoreo y de control que sean útiles y efectivas. Estos componentes están interrelacionados entre sí y también presentan elementos de interdependencia. Es por eso que es importante contemplarlos todos, los 5 componentes, para así, de esa manera, prever, mitigar o manejar cambios que pudiesen existir en el entorno externo e interno de la organización. Entonces, los componentes del control interno van a ser, en primer lugar, el entorno, entendiendo al entorno como el componente externo e interno de una determinada institución. Recordar que el entorno es un espacio dinámico que está en constante procesos de cambio y que por tanto puede influir en el desarrollo correcto y eficaz de una determinada iniciativa. También tenemos la evaluación de riesgos, un componente importante del control interno sobre el cual vamos a profundizar en esta cápsula. La evaluación de riesgos es un paradigma que subyace al control de gestión basado en riesgos, que es un paradigma relativamente innovador o nuevo en el Estado. Asimismo, tenemos las actividades de control, que es un componente que debiese indicarnos acciones específicas y concretas para poder ejercer este control interno relacionado a la evaluación de riesgos y al entorno. Pero no basta solo con tener actividades internas de la organización, sino que también debemos ser capaces de comunicar esas actividades y comunicar esos resultados. Y en ese sentido, el cuarto componente del control interno es la información y la comunicación, tanto para actores internos en la organización como también para actores externos a la organización. Finalmente, tenemos un componente relacionado a las actividades de supervisión, las cuales debiesen servirnos para asegurar que todos los demás componentes del control interno se estén cumpliendo. El Consejo General de Auditoría Interna de Gobierno, el CAIG, genera lineamientos específicos para desarrollar el control interno. Y en este caso, el CAIG entrega algunos lineamientos para poder entender la presencia o la ausencia de determinados componentes del control interno. En ese sentido, en la parte de abajo de esta presentación pueden revisar una tabla, una matriz, que indica si es que determinado componente está presente o no en la organización. Asimismo, esos componentes pueden clasificarse entre inexistentes, inicial, intermedio o avanzado. Entonces, va a ser necesario poder evaluar esos componentes y clasificarlos en estas categorías. Un componente que puede ser inexistente, es decir, no existe una opinión sobre ese componente, tampoco tributa al objetivo de control interno que se intenta distinguir. Pero también podemos tener un componente que se encuentre en un grado inicial, es decir, que exista el componente pero que exista con baja presencia. Y en ese sentido es requeriente entonces tomar acciones para poder corregir ese estado. Tenemos también que un determinado componente puede estar en una categoría intermedia, es decir, tiene un funcionamiento, sin embargo también se requieren tomar acciones específicas para lograr un funcionamiento total. Y finalmente podemos tener componentes que se encuentran en la categoría avanzada, teniendo un funcionamiento adecuado y contribuyendo de buena manera a los objetivos de control interno de una determinada institución. Vamos a revisar entonces cada uno de estos componentes. El primero tenemos el componente relacionado al entorno. Recordar que el entorno es dinámico, que permite también identificar espacios de la organización que pueden ser susceptibles de falla, entendiendo que acá intentamos poder mitigar
estas eventuales fallas y estos eventuales riesgos que pudiese tener la organización. El entorno está determinado por la cultura organizacional, por tanto es importante poder revisar los valores institucionales, la misión, la visión, las definiciones estratégicas, entre otros aspectos. El entorno, además, debiese presentar ciertos compromisos transversales. Por ejemplo, que este componente debiese estar relacionado con la integridad, la transparencia y los valores éticos. Así también el entorno debiese considerar como un supuesto la idea de la interdependencia y el dinamismo, y entender que para poder revisar y monitorear el entorno hay que tener en consideración que existen procesos que son dinámicos y que también son interdependientes. Asimismo, el entorno debiese darnos cuenta de la estructura, las líneas de reporte, los niveles de autoridad, jerarquía y responsabilidad de una institución, para lo cual la jefatura del servicio debiese cumplir un rol importante. Luego tenemos el componente de evaluación de riesgos. En este caso, la evaluación de riesgos también nos va a permitir identificar estos espacios de la organización que pueden ser susceptibles de falla. Sin embargo, es una identificación mucho más específica y concreta que lo que hacíamos cuando revisábamos el entorno. La evaluación de riesgos se realiza en función de los objetivos que hayamos definido en los procesos de planificación estratégica de la institución. Entonces, es fundamental definir estos objetivos para luego poder definir los riesgos que existen para cumplir estos objetivos. Si hay instituciones que no tienen objetivos, por tanto, tampoco van a tener riesgos asociados. Sin embargo, en la práctica y en lo concreto, sabemos que las instituciones generan planificaciones estratégicas donde establecen sus principales objetivos. Y es por ello que este componente de la evaluación de riesgos buscará revisar cada uno de estos objetivos para determinar eventuales espacios de falla que pudiesen existir y además luego generar acciones para reconsiderar esas fallas. Tenemos también las actividades de control. Este componente está relacionado directamente a generar acciones que contribuyan a mitigar los riesgos que anteriormente detectamos en función de los objetivos. Por lo tanto, es importante que este componente se realice después de haber hecho una revisión de los riesgos institucionales. Las actividades de control deben contribuir a mitigar estos riesgos. No podemos eliminarlos del todo porque van a haber elementos del entorno que no podemos controlar, pero sí debiese apuntarse a mitigarlos hasta un nivel aceptable que no influya de forma directa en el cumplimiento o en la consecución de un determinado objetivo. También tenemos el componente asociado a la información y la comunicación. Este componente hace referencia a redactar, mostrar, presentar los resultados que hayan tenido las distintas actividades relacionadas anteriormente. Además, esta información va a servir como insumo para la toma de decisiones y eso es un elemento muy importante en la gestión pública porque finalmente la información que entreguemos y que comuniquemos va a ser un insumo para poder mejorar procesos de política pública, para poder cambiar el ritmo de algún proyecto, de algún programa, entre otros aspectos. Entonces, la información y la comunicación es un componente vital dentro del proceso de control interno. Debe ser información relevante, de calidad, actualizada, que sirva tanto para usuarios y usuarias internos de la organización como funcionarios y funcionarias, pero también para usuarios y usuarias externos como puede ser la sociedad civil. Finalmente tenemos las actividades de supervisión, las cuales van a ser evaluaciones que van a permitir determinar el cumplimiento de los componentes que anteriormente revisamos. Entonces se deben incluir acá controles que permitan revisar si estamos cumpliendo con el componente de la consideración del entorno, con la evaluación de riesgos, entre otros componentes que ya hemos mencionado. En ese sentido, para las actividades de supervisión, la organización va a seleccionar algunas actividades que sean claves, es decir, va a generar un proceso de priorización de actividades que pueden ser claves para desarrollar procesos de control interno en la organización, entendiendo que pueden haber múltiples actividades de supervisión. Sin embargo, debemos ser capaces de priorizarlas. Estos 5 componentes presentan un insumo importante para comprender el proceso de control interno en las organizaciones. Les recomiendo que puedan visitar la página del Consejo de Auditoría Interno General de Gobierno, el CAIG,
para revisar algunos lineamientos y algunos instructivos o manuales en relación a los procesos de control interno que pueden tener las organizaciones. Muchísimas gracias por su atención.